Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la fisiopatología. Entonces vamos a tener primero, claro, como unos conceptos previos para poder entender la fisiopatología. Entonces, pues dentro de la fisiología pues gastrointestinal, pues vamos a iniciar acá con la ingesta oral, que pues va a ser aproximadamente 1.5 litros por día. Y pues en esta secreción, con esta ingesta, a medida que pues va pasando por el tracto digestivo, pues se va a mezclar con otras secreciones que van a ser, por ejemplo, las salivares, las gástricas, la biliar y la pancreática, teniendo como un total de 7 litros al día. Entonces, pues mientras que este líquido va bajando, se va a ir absorbiendo en el intestino delgado. En el intestino delgado vamos a tener acá unas criptas que van a ser unas vellosidades en donde nos va a permitir la absorción de agua. Esta absorción pues va a estar mediada por bombas que son con ATP y pues nos va a mediar la entrada de cloro, de sodio y también como una absorción de cloruro de sodio. Entonces pues se va absorbiendo y finalmente va a llegar al colon. Entonces pues acá podemos observar las vellosidades y acá están las bombas. Entonces dependiendo de cada patógeno pues se va a afectar alguno de estos procesos. Entonces si es que nos afecta acá en el intestino delgado, entonces como pues ya habíamos mencionado anteriormente en las etiologías, las enterotoxinas, el vibrio cólera y pues también la E. coli. Acá en las vellosidades, entonces acá se va la absorción de cloruro de sodio, pues se va a estar inhibida. Entonces también pues como por virus, por la giardia, que pues son igualmente con parásitos. Y acá más abajo en el colon, pues también va a haber como un aumento del AMP cíclico, que pues también va a estar mediado por ejemplo por salmonella, por shigella, por campylobacter o por yersinia. Entonces acá tenemos un esquema de pues el enterocito, entonces pues esta es la célula que está presente en el intestino delgado y va a tener acá las microvellosidades, que pues va a ser que me va a permitir toda la absorción. Entonces como podemos mirar acá pues vamos a tener procesos de absorción y de secreción, entonces las cuales pues van a estar mediadas por diferentes canales. Entonces vamos a tener pues los canales de glucosa, los de cloro, los de sodio, pues acá y la bomba sodio-potasio con ATP. Pues acá debemos tener en cuenta el AMP cíclico y el calcio, que pues son los que también pues están involucrados en este proceso, y igualmente en la secreción, que acá pues vemos que hay una secreción de cloro. Entonces pues la diarrea pues se va a dividir en tres principalmente, entonces pues vamos a iniciar con la diarrea osmótica. Entonces en cuanto pues a la fisiopatología de la diarrea osmótica es que acá en el lumen intestinal van a haber sustancias que no son absorbibles, como puede ser la lactulosa, el sorbitol, sobre todo pues en pacientes que son intolerantes pues a la lactosa también pues puede presentar una diarrea osmótica. Entonces lo que nos va a hacer estas sustancias es que aumenta la presión osmótica haciendo que el agua entre al lumen y por lo tanto pues el agua ya no se reabsorbe por los enterocitos generando una diarrea osmótica. Entonces pues acá como dentro de las causas, como mencionaba anteriormente, la intolerancia a la lactosa o pues como medicamentos como la lactulosa que pues va a tener este mecanismo. Después, ahorita pues tenemos la diarrea secretora. Entonces en la diarrea secretora va a haber una secreción activa de cloro y pues va a haber una inhibición de sodio. Entonces esta parte pues va a estar mediada por toxinas que pues nos van a estimular a los enterocitos, y también va a haber una activación de las guanilciclasas que también me va a afectar la bomba sodio-potasio ATP. Entonces lo que produce esto es que igual haya un mayor gradiente osmótico que va a hacer que igual el agua entre al lumen generando la diarrea. Entonces dentro de las causas de esto vamos a tener la toxina pues de cólera, la E. coli y también pues está mediada por prostaglandinas. Y vamos a tener la diarrea inflamatoria. Entonces en la diarrea inflamatoria va a haber ya una lesión en los enterocitos, va a haber una atrofia de las vellosidades y va a haber una hiperplasia de las criptas. Entonces,
Este mecanismo entonces va a hacer que haya en los enterocitos se van a infiltrar los neutrófilos, va a promover la inflamación, va a haber un aumento de citocinas, de prostaglandinas y de leucotrienos. Esto me va a aumentar la permeabilidad intestinal, entonces van a haber mucha secreción de electrolitos y otra vez el enterocito pues va a perder la capacidad de absorción de agua. Entonces estas enfermedades pues son, puede ser la Crohn, colitis ulcerativa o bacterias como Shigella. Entonces pues aquí podemos ver toda esta cascada donde vamos a tener los mediadores inflamatorios que pues están como la interleuquina 6 y también el aumento pues del AMP cíclico y del calcio que pues me va a alterar toda esta parte de los canales. Bueno, entonces, como hemos visto a lo largo de la presentación, para realizar un enfoque adecuado de un paciente con diarrea que llega al servicio de urgencias, hay que tener en cuenta una serie de clasificaciones en las que pues nos va a poder orientar un poco tanto la posible etiología que está desencadenando este cuadro clínico y asimismo su tratamiento. Pues los paraclínicos que nos van a llevar a ese diagnóstico y asimismo su tratamiento. Entonces la primera clasificación que tenemos es la pues, clasificación por duración de la diarrea. Vamos a tener, como lo mencionó Daniela, tres digamos, clasificaciones, en aguda, persistente y crónica. La aguda va a ser la diarrea que se presente menor a 14 días. En este enfoque vamos a tener pues, la gran mayoría de etiologías, principalmente infecciosas, porque pues, va a ser el abordaje inicial de un paciente que va a presentar una diarrea, un cambio en la consistencia de los heces y la frecuencia, y va a consultar al servicio de urgencias. Entonces vamos a tener la diarrea persistente que va a ser de 14 a 30 días y la crónica va a ser mayor a 30 días. En estos dos casos pues ya vamos a tener un abordaje, puede igual seguir siendo una etiología infecciosa, sin embargo van a ser digamos, escenarios en los que vamos a tener que evaluar otras cosas, tanto factores de riesgo y desencadenantes del paciente, como otras posibles causas que no sean inflamatorias, pues infecciosas, y pues ampliar el diagnóstico diferencial de nuestro paciente. La siguiente va a ser etiología. Pues vamos a tener dos grandes digamos, subgrupos, que va a ser infecciosa y no infecciosa. Como vimos, pues la diarrea en la parte de la etiología, la diarrea va a tener una gran carga de ser desencadenada por diferentes microorganismos, entre los que encontramos pues, principalmente bacterias, virus y parásitos. Lo más frecuente es que sea causada por virus. Sin embargo, pues vamos a tener tener un gran número de bacterias que pueden generar diarrea, siendo pues la principal la Escherichia coli, dentro de los subtipos que ya vimos, productora de toxina Shiga, enteronegativa, enteropatógena. El virus es principalmente pues rotavirus, y los parásitos que pueden ser causados ya sea por protozoarios y por helmintos, que esto es importante saberlo teniendo en cuenta el tratamiento o la terapia que podamos dirigir, teniendo en cuenta si tenemos en el coproscópico o un abordaje que sea en el que tengamos en el coproscópico una visión de formas parasitarias. En cuanto a las etiologías no infecciosas, pues vamos a tener una gran cantidad de etiologías, realmente un montón de cosas que pueden causar diarrea, cambios en la osmolaridad, como lo mencionaba Paula, las disbiosis, cambios en la flora intestinal, la misma dieta, un cambio drástico en la dieta, fármacos. Vamos a tener que haber un gran grupo de antibióticos que van a poder generar la eritromicina y en general los macrólidos. Se ha visto que están relacionados con la RAM como la diarrea, la amoxicloronato y la ceftriaxona. También pues evidentemente los fármacos que están destinados pues para este o para otros usos, pero pues que tienen este mecanismo de acción, como son los laxantes, la lactulosa, el PEC, la lactulosa, digamos, en el escenario no solo de los pacientes con estreñimiento, sino también en pacientes con encefalopatía hepática. Pues es evidente que vamos a encontrar pacientes con diarrea.
Y la alimentación enteral, pues esto teniendo en cuenta la alimentación, o bueno, quizás sea mejor explicado, un suplemento enteral, porque pues, obviamente pues, la alimentación como tal no debería dar diarrea, sino los pacientes que reciben suplementos, pues a base de proteína de leche, de soya, todos estos tienen el potencial de generar diarrea. El siguiente pues y el último en el que ya vamos a poder diferenciar y lo que nos va a dar un abordaje más apropiado a la etiología del cuadro de diarrea del paciente es el síndrome clínico. Entonces vamos a tener un síndrome que va a ser una diarrea secretora o un síndrome que sea una diarrea inflamatoria. La diarrea secretora vamos a tener pacientes que presentan deposiciones líquidas, acuosas, no es característico que sean disentéricas, pueden tener moco o no, y esto se va a dar principalmente por etiologías infecciosas en las que las bacterias van a producir toxinas. Estas toxinas van a generar una citotoxicidad local a nivel de los enterocitos y de las células en cepillo, lo que va a generar una destrucción celular, una disminución de la absorción y pues va a generar una diarrea. Y en el síndrome de la diarrea inflamatoria, pues esto no va a ser generado por bacterias, pues depende de la patología, pero pues una bacteria lo puede desencadenar, pero no realmente es como el agente causal per se. Y estos múltiples mecanismos fisiopatológicos lo que van a hacer una destrucción del epitelio intestinal, generando un conglomerado inflamatorio, una infiltración de células inflamatorias y se van a desencadenar una cascada de citocinas, generando asimismo una ulceración de la mucosa, disminuyendo la absorción, generando diarrea, pero también con otras características como moco, sangre, disentería y pues lo característico que van a presentar síndrome de respuesta inflamatoria. Bueno, entonces ahora para hablar acerca del diagnóstico es importante que es la suma de tres cosas, entonces principalmente la anamnesis, complementada con los hallazgos en el examen físico y complementado todo esto con las cosas que encontremos positivas o no en cuanto a ya finalmente los laboratorios. Entonces, como ya vimos, la etiología de la diarrea es pues, de diversas causas y es muy variada, entonces para poder determinar bien cuál es la principal causa en cada paciente, vamos a tener que realizar una anamnesis pues, muy profunda, indagando sobre todo acerca de cuáles son los contactos epidemiológicos que ha tenido recientemente el paciente, en qué actividad laboral se desempeña. De pronto es más importante si es, digamos que su actividad laboral principal son tareas en el área de la salud, si ha tenido viajes recientes, a dónde, si ha tenido hospitalizaciones recientes, cómo ha sido la cronología de la enfermedad, la latencia entre la cual tuvo la ingesta de determinados alimentos en cuanto a inicio, pues con relación en cuanto al inicio del cuadro, qué tipo de alimentos consumió, también indagar muy a fondo sobre cuáles son las características de las deposiciones y si tuvo o no ingesta de fármacos, sobre todo antibióticos en las últimas 8 semanas o 8 semanas anteriores al inicio del cuadro. En cuanto al examen físico, sobre todo estar muy pendiente acerca de tres cosas principales. Primero, la fiebre, si tuvo fiebre o no. Segundo, pues si tiene un dolor abdominal, si es muy severo o no, y evaluar sobre todo los síntomas y signos de la deshidratación, entonces sobre todo el ortostatismo, si ha tenido déficit de pues, vasculatura y el turgor de la piel. Y en cuanto a los laboratorios, podemos indagar sobre laboratorios en sangre, en heces o ya digamos que unos más complementarios como lo son la endoscopia o la colonoscopia. Entonces, en cuanto a los laboratorios en sangre, tenemos un hemograma, sobre todo ha sido característico que si en el hemograma se presenta una eosinofilia, vamos a hablar, digamos que es más indicio de infecciones parasitarias con migración extraintestinal como la estrongiloidiasis. Y también evaluar los electrolitos y la creatinina en cuanto ya a los casos que hablé de deshidratación.
En cuanto a los exámenes en heces, tenemos el conocido como calprotectina fecal. La calprotectina es un biomarcador de inflamación intestinal, entonces digamos que se puede usar, pero está restringido para casos en los cuales sospechamos enfermedad inflamatoria intestinal. También podemos usar el coprocultivo. Este se usa en 4 casos principales, digamos que siempre en pacientes inmunocomprometidos o con alguna comorbilidad que pueda favorecer a una progresión de la diarrea. La segunda característica que podemos usar como un coprocultivo es un paciente con diarrea de patrón inflamatorio. También en pacientes con diagnósticos diferenciales que incluyan la sospecha de otro diagnóstico como enfermedad inflamatoria intestinal, y pacientes en los cuales estamos sospechando en casos de manipulación de alimentos o en casos de brotes epidémicos. También podemos realizar un estudio de parásitos en heces. Los vamos a usar sobre todo en pacientes con diarreas persistentes, en pacientes con SIDA o con otros problemas también de inmunosupresión, y en pacientes con disentería, fiebre y que no tienen leucocitosis. Y finalmente podemos usar en heces también buscar la toxina de Clostridium difficile en pacientes también que hayan estado hospitalizados en 3 meses previos al inicio de los síntomas, que hayan usado antibióticos 3 meses previos, en pacientes ya que tengan patologías de base o pues ya conocidas, o en pacientes en posoperatorios, y siempre en una diarrea que pues pensemos que es nosocomial. Y vamos a usar la colonoscopia o la endoscopia para diferenciar sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal de la diarrea infecciosa, y sobre todo para orientar diferentes causas de estas etiologías. Entonces, bueno, en esta tabla es más o menos como un resumen de lo que ya han venido hablando mis compañeros. Entonces, obviamente, diferenciar primero la diarrea si es de origen agudo, y si es aguda, si es de origen infeccioso o nosocomial. Digamos que también la vamos a poder clasificar según su función de su fisiopatología y sus manifestaciones en cuanto a inflamatoria, no inflamatoria. Digamos que las etiologías más frecuentes en cuanto al subtipo de la diarrea, lo mismo, inflamatoria, pero pues ahí podemos ver las diferentes etiologías, como ya las habían mencionado, y las etiologías más frecuentes en nuestro medio en función de pues ya el origen, si es de comunitaria, de origen nosocomial o de origen nosocomial infeccioso.